Padre, te damos gracias esta noche, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por el privilegio de haber llegado hasta este momento. Te amamos, te glorificamos, te bendecimos, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Ahora, Señor, ayúdanos, Señor, a estudiar tu palabra. Padre, cuando abra mi boca, llénala tú. Líbrame de palabras torpes o innecesarias, pero solamente aquellos, Señor, para edificar, para corregir, para redarguir. Señor, que seamos edificados para toda la humanidad. En el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, bueno, vamos ahora a estudiar, vamos a ver el Evangelio según Mateo, capítulo 18. Y voy a intitular este mensaje El mayor de todos. El mayor de todos. Dice la palabra de Dios allí en Mateo capítulo 18. Y vamos a comenzar del verso 1. Dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Una de las cosas que tenemos que entender sobre las creencias de los hebreos, de los judíos, durante el tiempo de Jesús, es de que el Mesías que ellos estaban esperando era el Mesías que iba a venir a este mundo, iba a derrotar el imperio romano y todos los reinos de la tierra, iba a establecer su reino aquí en la tierra, ¿verdad? Y los discípulos y muchos de los que seguían a Jesús tenían la idea de que ellos iban a ser puestos en las posiciones más altas, iban a reinar con él. Y en ese tiempo, como los tiempos de hoy, la naturaleza de los hombres, de las personas, es querer subir, y muchas veces subir sin importar a quién pisotean o cuál es el daño que causan, porque quieren estar en la posición más alta. Es la naturaleza de las personas, ¿verdad? Los hombres, las personas, sobre todas las cosas, desean poder, ¿verdad? Quieren prestigio, quieren dinero, quieren poder. Y sin tratar de subajar a los discípulos, a los apóstoles, no cabe duda que entre ellos a veces hasta se peleaban por ver quién era el más grande de ellos, ¿verdad? A quién iba a poner a Jesús a su mano derecha, a quién iba a gobernar esto, lo otro. Y como sabemos, ellos no entendían que la primera vez que vino Jesús, Él no vino a conquistar los reinos de este mundo, Él vino a morir y pagar el precio de nuestros pecados, ¿verdad? Por eso es que cuando a Jesús lo arrestaron y lo crucificaron, se dispersaron los apóstoles, todos estaban derrotados, porque creían que se había acabado todo, ¿verdad? Y Jesús ya les había dicho: es necesario que el Hijo del Hombre muera, sea crucificado y al tercer día sea resucitado. Por eso dice la palabra de Dios que el Evangelio, dice, es, ¿cómo se llama? Es tontería para los judíos, y es una piedra de tropiezo para los griegos. ¿Por qué? Porque nadie podía comprender cómo alguien va a ser muerto, derrotado, para poder vencer, para poder ganar. Era un concepto que nadie entendía, ni aún los ángeles del cielo. Porque dice la palabra de Dios que aún los ángeles buscaban investigar sobre estas cosas, ¿verdad? Entonces, ese es el contexto en el que estamos aquí, donde los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? A lo mejor Pedro estaba esperando que Jesús dijera: no, pues es Pedro. Tal vez a lo mejor Juan estaba esperando que era que Juan, porque él se identificaba como el discípulo a quien Jesús amaba, ¿verdad? Todo el mundo estaba esperando que Jesús los halagara y dijera: no, pues tú eres el más grande porque eres el más talentoso, bla, 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 lo que sea. Y entonces, como siempre, Jesús destruía las ideas humanas, ¿verdad? Destruía
y ponía abajo los conceptos humanos. Siempre cambiaba la paradigma, ¿verdad? Cuando enfrentaba a las autoridades religiosas, cuando enseñaba a sus discípulos, de repente venía con una enseñanza que totalmente cambiaba las ideas y los conceptos de los hombres. Y esto no es ninguna excepción, ¿verdad? No es ninguna excepción. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Sabiendo que dentro de poco Él iba a morir por los pecados del mundo y de esa manera iba a derrotar a Satanás. Entonces, verso 2 dice, y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y no cabe duda que los discípulos se quedaron con la boca abierta diciendo qué es lo que está diciendo Jesús, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver un niño con el establecimiento de su reino y los diferentes rangos o las posiciones de autoridad que Jesús va a establecer? ¿Qué tiene que ver con eso? ¿Verdad? Y me imagino, no crean que son como los niños de hoy que están bien bañaditos y con ropa buena y peinados y todo. No, eran niños que a lo mejor estaban vestidos mínimamente y estaban sucios porque corrían entre el polvo y a lo mejor tenían la cara sucia, los pies sucios, y de repente llamó a un niño y lo paró ahí en medio de ellos. Y le dijo, si ustedes no se hacen como este niño, dice, no van a entrar en el reino de los cielos. ¡Pum! Paz. ¿Verdad? Totalmente destruyó el concepto de los hombres, pero les hizo ver el punto de vista de lo que Dios admira, ¿verdad? Lo que Dios busca. Entonces, uno de los 7, lo llaman los 7 pecados que Dios odia, me parece que están ahí en Proverbios, no me recuerdo el capítulo, y dice que Dios odia a los ojos altivos, o el orgullo. Entonces, el orgullo fue el pecado original, ¿verdad? Si ustedes se acuerdan de Lucifer, de Luz Bella, este querubín que Dios creó, que en ese tiempo era su máxima creación, era hermoso, era de hermoso parecer, ahora es conocido como Satanás o el diablo, y Dios lo creó, dice que fue creado en perfección, hasta que fue hallado pecado en él. ¿Y cuál fue el pecado? Fue el orgullo, se enorgulleció, y fue tal su orgullo que quiso subirse por encima de Dios, quiso subirse por encima de los ángeles y que se le adorara como Dios. Y el sistema satánico, el sistema de la jerarquía de Satanás, de eso se trata: luchar y pelear hasta llegar hasta arriba, no importar a quién tumbe, ¿verdad? Es la manera que funciona el mundo hasta ahora, ¿verdad? Todo el mundo está compitiendo con todo el mundo y todo el mundo quiere ganar y todo el mundo quiere llegar a la cima. Pero de repente Jesús, en vez de decirles, tal vez que aún siguieran el ejemplo de las legiones de los romanos, les dijo, no, tráiganme este niño para acá, y lo paró. Pues ustedes no se hacen como este niño, dicen, no van a entrar en el reino de los cielos. Paz. Destruyó todo. A lo mejor Pedro hasta casi se caía para atrás, ¿verdad? Porque era un concepto totalmente nuevo. Y luego en el verso 4 explica, dice, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Entonces, ¿qué es lo que estaba tratando de decir Jesús? Estaba hablando de la humildad de un niño, ¿verdad? Los niños no tienen agendas, ¿verdad? No se levantan en la mañana y dicen, ¿sabes qué? Les voy a ganar a todos los niños de mi vecindario y me van a tener que llamar rey, ¿verdad? Y cuando le haces algo a un niño, los niños te perdonan, ¿verdad? No guardan rencores, se sujetan, se someten a la autoridad de los padres.
Ese es un niño. Entonces, lo que estaba diciendo Jesús es que en primer lugar, dice, tienen que quitarse ustedes esas ideas de que quieren dominar, de que quieren gobernar y que quieren cumplir con su voluntad. ¿Ya? Porque para entrar en el reino de los cielos, una de las cosas más difíciles para seguir a Jesús es cederle nuestra voluntad. ¿Verdad? Y es un proceso, yo digo, de toda la vida. ¿Verdad? No es fácil. Una de las cosas que Jesús quiere de nosotros es que le entreguemos todo nuestro corazón. Es algo muy difícil, ¿verdad? Porque todos queremos hacer lo que queremos hacer. Tenemos nuestras propias ideas, nuestros propios conceptos de cómo se deben hacer las cosas y no queremos que nadie nos diga nada. Pero hace poco estaba hablando con mis hijos y les dije que como creyentes no podemos hacer lo que queremos, no podemos vivir como queremos, ¿verdad? Somos discípulos de Jesús, somos sus seguidores. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que ahora le pertenecemos a Jesús. Él es nuestro rey y nosotros somos sus siervos. Y por lo tanto, si queremos entrar en su reino, tenemos que hacer las cosas como Él quiere que las hagamos y no como nosotros queremos. Por eso Jesús dijo, si alguno viniera en pos de mí, si alguno me quiere seguir, si alguno quiere ser mi discípulo, la primera cosa que dijo es, niéguese a sí mismo, tome su cruz. La cruz representa la obediencia y sígame, ¿verdad? Entonces, completamente destruyó la paradigma de las mentalidades de los discípulos, de los que lo escuchaban, y les dijo, ustedes quieren ser grandes en mi reino, quieren entrar a mi reino, y se tienen que humillarse como este niño. Dice, ese es el que es mayor en el reino de los cielos. Entonces el mundo nos enseña lo opuesto, ¿verdad? ¿Qué es lo que admira el mundo? Admira lo que ellos llaman los ganadores, ¿verdad? Los poderosos. En este mundo, no importa que seas una persona indeseable o mala, lo que sea, si eres un multimillonario, un billonario, como decimos en Estados Unidos, la gente te quiere, te considera un ganador, ¿verdad? Fíjense en las personas más ricas del mundo, el Elon Musk, Mark Zuckerberg, ¿cómo se llamaba? Joe Bezos, ¿verdad? Estos hombres que tienen tanto dinero que no lo pudieran gastar aunque vivieran quién sabe cuántos años, aunque gastaran millones al día, tardarían años y años para gastar su dinero, son tan ricos. Entonces, estas personas no las conocemos, tal vez sean las personas más aborrecibles del mundo, pero simplemente porque tienen mucho dinero la gente los admira, los quiere imitar y a veces hasta los defiende sin conocerlos, ¿verdad? Quienes admiramos a las celebridades, ¿verdad? Las estrellas de cine, que también ganan mucho dinero, a los atletas, ¿verdad? Ellos son la definición del éxito del mundo. ¿Por qué? Porque sobresalen en sus profesiones, ganan mucho dinero y por lo tanto el mundo los tiene como personas de gran éxito, dignas de admiración. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Dice, el que quiere ser grande en el reino de los cielos tiene que humillarse como este mundo, ¿verdad? En otras palabras, tenemos que hacer a un lado nuestras agendas personales, nuestras ideas, las ideas que tenemos en la mente, ¿verdad? Las cosas que pensamos y decidir que vamos a vivir nuestras vidas para el Señor. Entonces, esto es lo que admira. Este es el tipo de personas que Dios usa. Dios usa. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ceden su voluntad al Señor. Por eso cuando Dios empieza a sacudir todo, porque dice que todo lo que se puede sacudir va a ser sacudido, muchas personas no van a permanecer. Porque, como dice la palabra de Dios, tiene una forma de piedad,
pero niegan el poder, ¿verdad? No se someten a la voluntad de Dios. Son personas que viven un tipo de, por decirlo así, cristianismo, pero a su propia manera, un cristianismo muy cómodo, ¿verdad? Que realmente no pone su confianza en Dios, sino que le gusta sentirse bonito, a lo mejor da su ofrenda, su diezmo, escucha la palabra un rato y se va a hacer lo que quiere, se va a hacer las cosas como mejor le parece, ¿verdad? Y nunca se arraigan, nunca realmente crecen en su relación con Dios, y son como cuando Jesús habló sobre la parábola del sembrador. Algunas semillas cayeron entre las piedras y crecieron las raíces, pero no tenían profundez, no estaban arraigadas bien en tierra, ¿verdad? Y cuando vienen las pruebas, cuando viene el sacudimiento, entonces estas personas no permanecen. ¿Por qué? Porque realmente no le han cedido su corazón completo al Señor, no están arraigados en la palabra. Y por lo tanto no pueden perseverar en el camino del Señor. Entonces Dios está trabajando con nosotros diariamente, ¿verdad? Es un proceso. Es un proceso de cederle nuestra voluntad completa al Señor para hacer lo que Él quiere que hagamos y no lo que nosotros queremos. O sea, hay muchas ideas que corren por nuestra cabeza, vienen pensamientos, hacemos planes, tantas cosas, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Proverbios que muchas son los planes en el corazón del hombre, pero dice, es la voluntad de Jehová la que será hecha. Entonces, entre más resistimos el plan de Dios, entre más resistimos a Dios en nuestras vidas, más nos damos en contra de la pared. Más estamos frustrados porque queremos hacer las cosas a nuestra manera y no queremos cederle nuestra voluntad al Señor. No estamos siendo como los niños, ¿verdad? No estamos siendo humildes como un niño para permitir que el Señor nos use para sus propósitos. Porque el reino de Dios no funciona como los reinos de este mundo, ¿verdad? El reino de Dios es completamente opuesto a los reinos de este mundo. En este mundo no hay justicia. En este mundo hay maldad. Pero el reino de Dios está establecido en la justicia de Dios. El reino de Dios está establecido en la palabra y en la fidelidad de Dios. Y este mundo no, este mundo está establecido bajo los conceptos y bajo los cimientos del reino de las tinieblas. Y toda persona, todo creyente que está viviendo de acuerdo a las normas de este mundo, no está viviendo de acuerdo a la voluntad y los propósitos de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que autoexaminarnos diariamente. Tenemos que vivir nuestra vida diariamente, un día a la vez, en comunión con el Señor, en oración, en la lectura de la palabra y creciendo en Él y dejarnos ser usados de la manera que Dios quiere que seamos usados, ¿verdad? ¿Es cosa fácil? No, porque constantemente nuestra carne está luchando en contra de nosotros. Los mensajes de este mundo, el enemigo está luchando en contra de nosotros, pero tenemos que humillarnos bajo la poderosa mano del Señor para que realmente seamos útiles y de veras lleguemos a ser grandes en el reino de Dios. Las personas que este mundo considera grandes, créanmelo, que en el reino de Dios no son grandes. Y las personas que sirven al Señor, que este mundo considera lo más bajo, o que no tienen nada que ver con nada, esas personas sí son grandes a los ojos de Dios. Y cuando llegue el tiempo en que seamos glorificados, cuando llegue el tiempo en que el Señor venga con su galardón y nos premie,
Entonces todo el mundo se va a dar cuenta que somos grandes en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque somos siervos del Señor. Un día nos va a vindicar. Y un día, para terror de muchos, se van a dar cuenta que estaban subiendo la escalera equivocada, que escogieron el camino equivocado y que estaban tratando de o complacerse a ellos mismos o complacer a otros, menos a Dios. Y cuando llegue ese día terrible, el Señor va a tomar a sus siervos y los va a levantar y los va a sentar en tronos y vamos a reinar con Él para siempre. Dice que vamos a ser más grandes que los ángeles, vamos a juzgar a ángeles. ¿Qué quiere decir? Vamos a gobernar sobre ángeles. Tal vez va a ser nuestra posición que Dios nos va a poner por sobre los ángeles del cielo y vamos a gobernar por ellos. Pero no es en esta vida. Nuestro galardón no es en esta vida. Por eso Jesús nos dijo, dice, no hagan tesoros en esta tierra, dice. No los hagan, aquí se acaba todo, se los roban, se echa a perder. Dice, no, háganlos allá, háganlos en el cielo, donde no se los roban y donde no se echa a perder. ¿Verdad? Donde vamos a disfrutar toda la eternidad con el Señor. Entonces, si de veras queremos llegar a ser grandes, si de veras queremos impresionar a Dios, tenemos que humillarnos ante su presencia y permitirle que Él nos use como a Él le complace, ¿verdad? Dejar de estar queriendo complacernos a nosotros mismos o complacer al mundo o complacer lo otro, sino vivir y hacer las cosas como ante el Señor, ¿verdad? Porque a final de cuentas trabajamos para el Señor. Queremos que nuestras vidas traigan gloria al Señor. Y un día, aunque nadie nos haga caso, aunque nadie nos reconozca, aunque nadie nos dé un trofeo o nos dé un reconocimiento, algún día el Señor nos va a dar nuestras coronas, nuestro galardón, ¿verdad? Él nos va a reconocer. Y todo lo que hemos hecho para el Señor no es en vano. No es en vano. Dice la palabra de Dios que aunque le des un vaso de agua a alguien, por causa de él, dice que no se perderá la recompensa. Entonces Dios está grabando todo. Dios tiene un libro en el cielo y está grabando todos nuestros actos, incluyendo nuestra actitud detrás de hacer los actos para Dios, ¿verdad? ¿Por qué predicamos la palabra? ¿Por qué hacemos dádivas a los pobres o a las iglesias o lo que sea? ¿Cuál es el motivo de nuestro corazón? La motivación. Todo está siendo escrito. ¿Por qué? Porque Dios lee los pensamientos de las personas. Él sabe nuestras actitudes. Él sabe por qué lo estamos haciendo. Y algún día Él nos va a recompensar, nos va a dar nuestro galardón. Una vez una persona me dijo, y nunca se me ha olvidado, y estas personas nos ayudaron, y yo le estaba diciendo que de alguna manera u otra lo íbamos a recompensar, y me dijo, ¿para qué? Dice, si vamos a hacer algo esperando algo, ¿para qué hacerlo? Y eso me dejó muy marcado. Dije, esta persona está haciendo estas cosas con los motivos correctos, ¿verdad? Por eso dice la palabra de Dios que si prestamos dinero, que lo prestemos como que nos van a pagar. El que nos va a pagar es el Señor. Dice, no dejes que tu mano izquierda sepa lo que está haciendo tu mano derecha. En otras palabras, no hagas las cosas para que te vean. Haz las cosas, pero hazlas para el Señor, las buenas obras, las buenas dádivas. Hazlo para el Señor. Y si nadie se da cuenta, el Señor sí se da cuenta. No lo hagas para que la gente se dé cuenta. Hazlo para que traigas gloria y honra al Señor. Entonces, el que quiere ser grande, de veras quiere ser grande en el reino de Dios, dice, tenemos que humillarnos como los niños. Y dice, este es el más grande
en el reino de los cielos. Y luego dice, y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí recibe. En otras palabras, cualquiera que recibe a los siervos de Dios, porque son siervos de Dios, al Señor recibe. ¿Verdad? Tendremos nuestra recompensa, tendremos nuestro galardón. Que Dios nos ayude. Y luego dice verso 6, dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¿Qué estamos viendo en estos días? Estamos viendo la perversión y la corrupción de los niños, ¿no es así? Están sexualizando a los niños desde muy pequeños en vez de enseñarles a leer, a escribir, los quieren enseñar a ser transgéneros, a ser perversos sexuales. Acaban de hacer una película, no me recuerdo cómo se llama, sobre exponiendo el tráfico de niños en el mundo. Y está teniendo éxito. Y los medios principales los están atacando. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que estén atacando a algo que busca detener el abuso de los niños? Es el mundo donde vivimos. Pero yo quiero decir una cosa, todo el que me escucha esto. Todas las personas que están abusando de niños, todas las personas que estén de acuerdo en el abuso de niños, en el corromper a niños, el robarles su inocencia y sexualizarlos, está este aviso que dice aquí. Dice, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, dice, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Si estás haciendo eso, deja de hacer eso. Si estás abusando de niños o estás de acuerdo con el abuso de niños, arrepiéntete, porque si no, te espera un gran castigo. Y también, aparte de los pequeños, está hablando también de cualquiera que hace tropezar a los creyentes. Hay personas que viven sus vidas haciendo que otros caigan. Este aviso también es para ti. Si abusas de niños o causas que los creyentes caigan, te espera un gran castigo. Tenemos que comprender que no importa cuál sea la moda en el mundo, no importa qué es lo que el mundo diga está bien, qué es lo que el mundo legalice. Si esas leyes van en contra de la palabra de Dios, entonces no son válidas y las personas que practican esas cosas van a ser juzgados por medio de la palabra de Dios. Es palabra muy dura, pero es un aviso. Tenemos que dejar de estar siguiendo al mundo y tenemos que tomar en serio la palabra de Dios. Dice verso 7, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Tenemos que autoexaminarnos, cuál es nuestra actitud, qué estamos haciendo, qué está pasando. ¿Estamos verdaderamente viviendo para el Señor? ¿Le hemos cedido nuestra voluntad? ¿O estamos haciendo lo que queremos y muchas veces hasta haciendo que otros tropiezan? Tenemos que tener cuidado, hermanos, cómo caminamos, cómo hablamos, qué decimos. Tenemos que tener cuidado. Dice el verso 8, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies para ser echado en el fuego eterno. Una vez más, el infierno. Hay personas que niegan que hay infierno,
pero no está basado en la palabra de Dios. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que nos saquemos el ojo y nos cortemos la mano? No, es un modismo, es un dicho que quiere decir no lo hagas. No lo hagas. Es una manera de decir deja de hacer esas cosas. Es que por favor no se vayan a sacar un ojo, no se van a andar cortando la mano. Lo que quiere decir es no lo hagas. Deja de hacerlo. Someternos a Dios, someternos a su voluntad, ¿verdad? Porque el reino de Dios está basado en la justicia, en lo que es correcto, ¿verdad? Vivimos en tiempos donde a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Es la triste condición donde había llegado Judá antes de que fueran invadidos por los caldeos, por los babilonios. Y es la triste situación donde estamos ahora en esta nación, en este país. Por lo tanto, autoexaminémonos. Examinemos la actitud de nuestro corazón. Sigamos luchando. Todos tenemos luchas, pero tenemos que seguir luchando. No podemos ni debemos darnos por vencidos. Tenemos que luchar. Tenemos que perseverar. Tenemos que vencer en el nombre del Señor. Por lo tanto, si de veras queremos ser grandes en el reino de Dios, tenemos que humillarnos ante la mano poderosa del Señor. ¿Verdad? Ser como niños. Y confiar en el Señor, ¿verdad? Confiar que Él es el que nos está ayudando. Él es el que, por medio del cual vamos a poder vencer. Y no por nuestras propias fuerzas. Que el Señor nos ayude. Padre, te damos gracias esta noche, te alabamos y te bendecimos. Te damos honra y gloria a ti, solamente a ti. Señor, ayúdanos a perseverar. Ayúdanos, Señor, a humillarnos delante de ti y ser como niños, Señor. Que realmente seamos grandes en el reino de Dios y que no andemos buscando ser grandes en esta vida, pues todo, Señor, se acaba. Oro por los que nos estén escuchando, que estén enfermos, que los sanes. Oro, Padre Celestial, por toda persona que esté desanimada, desalentada, que tú los alientes, Señor, para seguir adelante. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, en el nombre del Santo de Israel, Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, nuestra justicia. Dios les bendiga a todos, pasen muy buenas tardes, muy buenas noches y shalom.